Vamos a empezar hablando entonces de las configuraciones que en este caso puede tener un transistor y la polarización de un transistor, ¿verdad? ¿Cuáles son específicamente los tipos de configuraciones que pueden tener y cuáles en este caso son las polarizaciones que se pueden dar? Y ya veremos algunas aplicaciones de acuerdo a cada tipo de configuración y de acuerdo al tipo de polarización también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá les estoy mostrando un pequeño esquema de un transistor y esta configuración es la de emisor común. Si ustedes pueden observar en este caso, pues el emisor prácticamente es el común entre la base y el colector. Este es una de las configuraciones que más vemos en los ejemplos, si ustedes pueden observar. Está la base conectada al voltaje, el colector también conectado al voltaje y el emisor está conectado a tierra. Sin embargo, en este caso, podemos ver que la configuración es por emisor común porque la entrada en este caso para este tipo de configuración va a estar en la parte de la base. Si ustedes pueden observar aquí tenemos la entrada, ¿verdad? Y en la parte del colector vamos a tener la salida, ¿sí? Aquí va a estar el output, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos la configuración basada en emisor común. La entrada va a estar a partir de la base y la salida va a estar por medio del colector. El colector prácticamente va a tener la salida amplificada. En este caso, prácticamente el voltaje de entrada que es aplicado a la base y la parte del emisor va a ser amplificado en este caso como salida para la parte del colector emisor. Ahí es donde vamos a obtener nosotros prácticamente la amplificación. Normalmente es uno de los circuitos más utilizados, como les he estado diciendo, y tiene la ventaja de que la ganancia para este tipo de configuración en cuanto al voltaje y la corriente son altas, ¿verdad? Esas son características. Su ganancia en cuanto a voltaje y corriente son altas. Ahora, en este caso también otro tipo de características que tenemos que recordar es que para que esta señal pueda ser amplificada, la señal de entrada debe ser de corriente alterna, ¿verdad? Porque no tendría sentido que en este caso nosotros estemos trabajando con corriente continua para ser amplificada directamente, ¿verdad? Porque este prácticamente no lleva ningún tipo de información, ¿verdad? Entonces ahí ya es mejor utilizar el transistor como un interruptor, ya sea para estar en zona de corte o saturación, ¿verdad? Como un switch abierto o cerrado. Entonces ahí podríamos utilizar un tipo de señal digital. Eh, Prácticamente este tipo de configuraciones en cuanto a emisor común tiene la característica que dentro de su configuración están los dos tipos de corrientes involucrados, que serían la alterna y la continua, ¿verdad? Prácticamente la señal alterna es la que se va a utilizar para amplificar y la continua sirve para establecer en este caso un punto de operación del amplificador. Ahí es donde encontramos nosotros el punto de trabajo del transistor que estamos utilizando en el circuito. Prácticamente este punto de operación o punto de trabajo nos va a permitir a nosotros que la señal amplificada no sea distorsionada, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a la configuración basado en emisor común. La segunda configuración es la de base común. Y ahí ustedes pueden observar el esquema, ¿verdad? Aquí cambia la parte de la entrada y la salida. La entrada en este caso, la entrada para base común va a ser el emisor. Si ustedes pueden observar acá, aquí tenemos la entrada, ¿verdad? Aquí entra la información. Y la salida la vamos a tener en el colector. Aquí está el output, ¿verdad? El, el input y el output.
Prácticamente entra por el emisor y es amplificada, ¿verdad? Como salida, en este caso, el colector. Cuando se están trabajando con transistores, normalmente yo en un video, una clase anterior, estuve explicando que eh, la corriente del emisor era mayor a la corriente de colector y que había una variable alfa, si ustedes recordarán, que en este caso nos permitía establecer la relación entre el dato de la corriente del colector con respecto a la corriente del emisor. Y ese dato oscilaba entre 0.9 a 0.999, ¿verdad? O 0.9999. Prácticamente son corrientes que tienen un valor similar, ¿sí? Eso es lo que yo mencionaba en su momento. A la hora de hacer cálculos, pues como la diferencia es mínima entre ambos, pues podemos considerar que la corriente colector y la corriente del emisor pueden ser iguales, ¿verdad? Recuerden, realmente tienen una diferencia mínima como tal, pero las podemos considerar como iguales ya que a la hora de estar trabajando con circuitos hechos con transistores específicamente, no va a afectar en mayor instancia los cálculos que podamos estar haciendo con ellos, ¿verdad? Entonces, este tipo de configuración de base común es de las menos utilizadas de las tres configuraciones, ¿verdad? Y prácticamente podemos establecer también que no tiene una mayor ganancia como tal, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que tenemos que tomar en consideración. Eso cuando hablamos de una base común. Aunque ya cuando la configuración en este caso de la base común está asociada a, a un tipo de polarización de tipo universal, entonces ahí ya nosotros podemos darle diferentes aplicaciones, ¿verdad? Entonces ahí vamos a observar que prácticamente no se gana en la parte de corriente, pero sí en la parte de tensión o voltaje, ¿verdad? Con este tipo de configuración pues podemos amplificar prácticamente diferentes tipos de frecuencias, ¿verdad? Es ideal para eso. Pero ya cuando, como les digo, cuando utilizamos un tipo de polarización tipo universal. Eh, entonces, eso sería prácticamente en cuanto a la configuración de base común. Otro aspecto también interesante es que este tipo de configuración base común es utilizado en la parte de preamplificadores, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen un amplificador y ven un pequeño circuito ahí donde diga preamplificador, ya sabemos que el tipo de configuración va a ser de tipo base común. Ahora, el último tipo que tenemos acá va a ser el de, en este caso, colector común, ¿sí? Este sería el tercero de las tres configuraciones, la configuración de colector común, ¿verdad? Aquí, como ustedes pueden observar, eh, la entrada, la entrada para este tipo de configuración va a estar en la parte de la base, ¿verdad? Si ustedes observan ahí, la base me va a servir como entrada y la salida, en este caso, va a ser el emisor. Entonces aquí va a estar la entrada y aquí va a estar la salida. Y el colector en este caso va a ser el común entre tanto la base como la parte del emisor, ¿sí? Entonces si ustedes observan, ahí, esa sería la tercera configuración. Prácticamente esta configuración podríamos decir que no solo tiene la ganancia en cuanto a la corriente, sino que también al voltaje de salida, ¿verdad? Entonces eso debemos tomarlo en consideración. Eh, Ahora, yo hablaba hace un momento sobre la parte de la impedancia, ¿verdad? Y esa es una característica que
deben poseer las configuraciones en cuanto a los transistores, aplicándolos como amplificadores, porque son de lo más deseable, es decir, que tenga una alta impedancia y una salida baja en cuanto a la impedancia, ¿verdad? Porque prácticamente un dispositivo o circuito, en este caso, que lo vaya a alimentar, tiene que entregarle mucha corriente, ¿verdad? Y así poder cargarlo. Entonces, cuando esta señal pasa por el transistor, lo que va a pasar es que va a amplificar de forma adecuada y la amplificación pues se va a mantener. Entonces esta configuración de colector común, ya colocando varias configuraciones de este tipo, ya puedo venir yo y tener una amplificación. Si yo amplifiqué, por ejemplo, utilizando este esquema 10 veces y le coloco otra configuración parecida, ese 10 lo puedo amplificar otras 10 veces, entonces ya tendría una amplificación o una ganancia de 100 veces. Si lo multiplicamos, ¿verdad? 10 por 10, 100. Entonces estaríamos en este caso elevando las primeras 10 veces a otras 10 veces y ahí estaríamos formando un amplificador de alta potencia, porque si ustedes recordarán, y lo mencioné hace un ratito, tenemos ganancias tanto en la parte de corriente como voltaje, y eso hace que la potencia también de cierta manera sea elevada. Entonces esta sería la tercera configuración en cuanto a la parte de los transistores. Recordemos entonces, tenemos prácticamente la configuración de emisor común, base común y colector común. Ahora, regresando a lo que hemos estado trabajando, prácticamente también tenemos, aparte de las configuraciones, en este caso, tenemos lo que se llaman polarizaciones de los transistores, ¿verdad? La cuestión con la polarización fija es que es inestable, ¿verdad? Esta podemos considerarla que es muy sensible a la parte de los cambios, ya sea de temperatura, ¿verdad? O al cambio de un transistor. Imagínense, ustedes tienen un circuito donde esté un transistor y ustedes hicieron todos los cálculos necesarios para poder encontrar las resistencias y tener un punto de trabajo ideal. Y bien, se les quema el transistor y ustedes hacen el cambio, lo que va a pasar es que esto va a generarnos de cierta manera una inestabilidad, ¿verdad? Entonces la ganancia beta, en este caso el transistor, la parte de la temperatura, pueden ser factores que pueden afectarlo. En este caso, como les digo, si cambiamos el transistor porque se dañó, lo que va a pasar es que nuestro punto de trabajo va a tener que ser recalculado porque la configuración que ya tenemos estaba diseñada específicamente para el transistor que estaba en su momento de circuito. Aún siendo los transistores del mismo modelo y las mismas características, siempre tenemos que probarlo porque pueden variar, ¿verdad? No va a ser prácticamente exactamente lo mismo que como lo teníamos con la configuración inicial. Y aquí pues les presento algunas fórmulas. Eh, Les voy a compartir después este material para que ustedes lo tengan. Y aquí está la configuración o el esquema de la parte de la polarización fija. Si ustedes pueden ver, es de lo que hemos estado trabajando. Tenemos el voltaje general que alimenta tanto a la base como al colector, y el emisor que prácticamente va hacia tierra. Y ahí hemos estado trabajando con esto. Y aquí les coloco algunas ecuaciones básicas que les pueden servir a ustedes. Esto si no quieren analizar la parte de Myers. Aquí también encontramos otras fórmulas que nos van a servir. Aquí prácticamente son fórmulas que están despejadas. Si necesitamos encontrar la corriente de base, la fórmula sería el voltaje prácticamente colector menos el voltaje base emisor dividido la resistencia de base. Y ahí encontraríamos la corriente de base. Y la corriente colector simplemente multiplicamos la ganancia que nos den en el problema por la corriente de base que ya encontramos. Y por último, para poder encontrar el voltaje colector emisor, es simplemente el voltaje colector menos la resistencia colector por la corriente colector.
Estos tres nos permiten prácticamente identificar el punto de trabajo. En algún momento van a escuchar ustedes punto de operación, es lo mismo el punto de trabajo o el punto de operación de un transistor como tal. Y aquí tenemos otras variantes más. En este caso, si nos dan el valor del punto de trabajo, ¿verdad? Y nos piden encontrar el valor de las resistencias, aplicamos estas fórmulas. Entonces, la resistencia de base va a ser igual a el voltaje colector menos el voltaje base emisor por la ganancia dividido la corriente colector. O acá está simplificado, ¿verdad? Tenemos una equivalencia, el voltaje colector menos el voltaje base emisor partido la corriente de base. Entonces tenemos dos opciones en cuanto al trabajo con fórmulas para encontrar la resistencia de la base. Y para encontrar la resistencia colector, en este caso, necesitamos el voltaje colector, el voltaje colector emisor, ese cálculo ya lo tenemos a partir de las fórmulas anteriores, partido la corriente colector. Y hay otra simplificada, voltaje colector menos voltaje colector emisor, partido la ganancia por la corriente colector. Eso serían prácticamente las fórmulas, como les digo, ya necesarias para poder trabajar con este tipo de polarización, ¿verdad? La polarización fija como tal, y es de las que hemos venido trabajando. Bueno, ahora esto lo voy a aplicar a un ejemplo. Después voy a estar mencionando las otras polarizaciones en la próxima clase. Las otras polarizaciones en este caso serían la de realimentación de emisor, la de realimentación de colector y la polarización universal. Cada una de ellas tiene características y también de acuerdo a las mallas con las que estemos trabajando vamos a ir obteniendo diferentes fórmulas, pero también les voy a hacer llegar información con las fórmulas para que ustedes ya no tengan ningún tipo de problema con estas. Vamos a trabajar con un ejemplo. Vamos a trabajar con un ejemplo donde apliquemos esto de la polarización fija prácticamente, y también encontremos la ganancia de potencia, ¿verdad? Solo vamos a cambiarnos de pantalla. Ahí nos dan el esquema de polarización fija. Si ustedes se dan cuenta, el emisor va a tierra y tenemos el voltaje de base y el voltaje de colector. Bueno, nos dan una resistencia de base de 150 kilo ohms y una resistencia de colector de 2 kilo ohms, y la ganancia es de 120. Esos son los datos que me están dando en este momento. Bueno, ¿qué me plantea el problema? Por ejemplo, el problema dice determinar el punto de trabajo de un transistor y dibujar la recta de carga. La ganancia del transistor, en este caso BJT, es de 120 aproximadamente. Ahí está el dato. Y nos piden que encontremos cuál es la ganancia de potencia de ese BJT. Entonces prácticamente ahí tendríamos los datos, ¿verdad? Bueno, nos están pidiendo prácticamente que encontremos el punto de trabajo. Para el punto de trabajo ya sabemos que necesitamos la corriente de colector de trabajo, el voltaje colector emisor de trabajo. Cuando nos pidan en este caso que dibujemos la recta de carga, es la gráfica del trabajo de ese transistor. Entonces tendríamos que encontrar saturación y corte. Y por último, ya cuando tenemos el voltaje, en este caso base emisor, y el voltaje colector emisor, podemos encontrar las potencias, tanto entrada como salida. Bueno, empezamos a explicar esto. Por ejemplo, acá la malla prácticamente de la base tiene esta polarización, ¿verdad? Y este va a ser su recorrido. Ahí tendríamos la corriente de base. Y a esta malla de la base es la malla de entrada prácticamente. Esta es la malla de entrada. Y, por ejemplo, la malla del colector, aquí tendría su polarización, más o menos, tendría este recorrido. Aquí tendríamos la corriente colector. Esta sería mi malla de salida.
¿ya? Si lo queremos ver de esta manera, ¿sí? Entrada, salida. Ahora, si ustedes vieron la presentación, la ventaja de la presentación es que las fórmulas ya están dadas, ¿verdad? Esa es una ventaja. Entonces eso nos permite los cálculos mucho más rápidos. Pero de todos modos es importante que ustedes sepan en este caso cómo ir trabajando con las diferentes con las mallas directamente e ir encontrando los datos ahí. Les decía entonces que tenemos una malla de entrada, una malla de salida y en base a esto pues podemos ir encontrando las diferentes fórmulas, ¿verdad? Analicemos cada una de ellas. Vamos a ir analizando. Voy a mover esto. Bueno, veamos aquí. Por ejemplo, solo vamos a colocarle los signos ahí. Veamos pues. Analicemos la malla de entrada primero. Si ustedes ven el recorrido que tenemos ahí, prácticamente tendríamos la polarización de la fuente no cambia, o sea, ya está definida. Entonces, donde entra la corriente sabemos que entra con signo más y sale con signo menos, es decir, entra con una mayor corriente y sale con una menor corriente. Lo mismo pasa del lado de la parte de la base del emisor. Entra con más, sale con menos. Y ahí tendríamos los signos para los elementos de esa malla. Analicemos los elementos de la malla del colector. De acuerdo a este recorrido, para esta resistencia, aquí entraría con más, saldría con menos. Aquí donde está el colector entra con más y del lado del emisor sale con menos, ¿verdad? Y ahí tendríamos los signos prácticamente de nuestras dos mallas. En base a los signos de las mallas, pues yo simplemente puedo venir y puedo en este caso trabajar con mis expresiones. Ahora, veamos. Para la malla de entrada. Para mi malla de entrada prácticamente, si yo sigo el recorrido, si sigo este recorrido de la corriente, tendríamos más 5 voltios de la fuente de voltaje, ¿verdad? Más 5 voltios. Siguiendo el recorrido, más menos, ¿verdad? Menos en este caso 150 kilo ohms de la resistencia por la corriente de base. Ahí ya tendríamos este valor. Si seguimos el recorrido, entra con más y sale con menos en la parte del emisor, menos el voltaje que actúa ahí, que es voltaje, en este caso, base emisor. Y esto es igual a C. Ahí tendríamos nuestra expresión. ¿Qué vamos a encontrar en este momento? Vamos a encontrar lo que es la corriente de base. Bueno, veamos. Entonces, si yo empiezo a trabajar con esto, vamos a dejar lo siguiente. Vamos a cambiar de color. 5, por ejemplo, menos el voltaje base emisor. El voltaje base emisor ya sabemos que es 0.7, que es el mínimo voltaje necesario para hacer funcionar el transistor. En cuanto a la base emisor, ahora el menos 150 por la corriente de base lo voy a pasar al otro lado, resto de ambos lados, y entonces esto sería igual a 150 por la corriente de base. Si despejamos la corriente de base, me quedaría que esto es igual a 5 menos 0.7 partido 150 kilo ohms. Recordémonos que estos son kilo ohms y aquí estoy manejando voltajes, ¿verdad? Aquí son voltajes. Si operamos esto, 5 menos 0.7 dividido 150 kilo ohms me va a dar en este caso una corriente de base de 0.0286, ¿verdad? Que lo podríamos aproximar a 0.029, pero estos son miliamperios. Entonces allá tendríamos nuestro primer valor, 0.029 miliamperios, mi corriente de base. Y este es uno de los primeros valores que me va a servir para encontrar el punto de trabajo o punto de operación.
Muy bien. Como ya tengo analizado esto, con la corriente de base prácticamente, yo puedo encontrar la corriente de colector. Entonces eso va a ser mi segundo paso. En base a la malla, del colector ahora, que es la salida, si nosotros analizamos esto, ¿cómo quedaría? Veamos. En base al recorrido que tenemos, si empiezo por el voltaje, entra con menos, sale con más, 10 voltios, ahí tendríamos 10 voltios. La resistencia con más sale con menos 2 kilo ohms por la corriente colector. Si sigo el recorrido, me encuentro con el colector, entra con el colector positivo, sale con el emisor negativo. Entonces haría menos el voltaje colector emisor, y esto es igual a 0. Ahí tendríamos nuestra siguiente expresión para poder trabajar, nuestra siguiente expresión algebraica. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que necesitamos encontrar ahí? Bueno, aquí si se dan cuenta tengo dos variables. Tengo la variable de la corriente colector y tengo la variable del voltaje colector emisor. Primero encuentro la corriente colector. Mi corriente de colector va a ser igual a la ganancia, ¿verdad? Por la corriente base. La ganancia es 120. Voy a colocar el valor de una vez. Mi ganancia en este caso es de 120. Eso multiplicado por la corriente base que dijimos que era 0.029 miliamperios. Si nosotros venimos y multiplicamos el 120 por 0.029, me va a dar un total de 3.48 miliamperios. Y ahí tendríamos la corriente de colector. Teniendo la corriente colector, entonces ahora ya podemos encontrar el voltaje colector emisor. Si sustituimos los datos ahí y despejamos de una vez, si lo despejamos de una vez, me quedaría que el voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje de 10 voltios. Voy a colocar la unidad de medida, 10 voltios menos 2 por la corriente de colector, que es 3.48 miliamperios. Si operamos esto, prácticamente me va a dar un voltaje colector emisor equivalente a 3.04 voltios, ¿sí? Y ahí tendríamos los tres valores necesarios para dibujar la recta de carga. Entonces, mi punto de trabajo es la corriente colector y el voltaje colector emisor, ¿sí? 3.48 miliamperios de la corriente colector y 3.04 voltios del voltaje colector emisor. Ahora, teniendo estos datos, podemos dibujar la recta de carga. Vamos a dibujar la recta de carga. ¿Cómo dibujamos la recta de carga? Simplemente vamos a hacer esto. Aquí me faltan dos cosas. Me faltan estos valores. El valor de este extremo y el valor de este extremo. Las zonas, ustedes recuerdan. Esto prácticamente, aquí tendríamos que encontrar la corriente de colector en área de saturación, ¿verdad? Aquí estaría el área de saturación, y el voltaje colector emisor en área de corte. Pero aquí son datos sencillos. Por ejemplo, aquí no nos complicamos mucho. Ya sabemos que para encontrar el punto de corte es cuando no hay voltaje que le llegue a la base. Por lo tanto, mi corriente de base y mi corriente colector son igual a 0. Entonces yo sé que el voltaje colector emisor va a ser igual al voltaje de la fuente en ese momento. Y si ustedes se recuerdan, de acuerdo al esquema, 10 voltios son los que le están llegando al voltaje colector emisor del lado de la malla del colector. Entonces mi voltaje aquí va a ser igual a, ponerlo acá, 10 voltios. 10 voltios es lo que vamos a tener como la zona de corte. Muy bien. Ahora, mi corriente de colector máxima para su saturación es simplemente usamos esta fórmula: el voltaje de colector dividido la resistencia de colector, que es lo que nos queda a la hora de despejar usando esa malla. Y en este caso ya sabemos que el voltaje son 10
dividido la resistencia, que son 2 kilo ohms, y esto me va a dar un equivalente a 5 miliamperios. Entonces mi punto de saturación es cuando llego a una corriente colector de 5 miliamperios, y mi zona de corte o mi punto de corte es cuando llego al voltaje máximo, que son de 10 voltios. Entonces ahí tendríamos, imagínense ustedes que esta parte de aquí sería mi zona de corte, esto de acá, y esto de acá sería mi zona de saturación en ese punto, porque la recta al final de carga es una curva. Entonces lo que va a pasar ahí es lo siguiente: prácticamente mi recta de carga es la intersección entre la corriente colector y el voltaje colector emisor. Mi corriente colector es de 3.48 miliamperios, casi 3.5. Si sabemos que 5 es lo máximo, entonces podríamos decir en este caso que en este punto tengo mi corriente colector, que es de 3.48 miliamperios, y por lo tanto mi voltaje colector emisor es de 3.04. Imaginemos que aquí está mi voltaje, ¿verdad? Ahorita no me está saliendo exacto. Si usáramos medidas exactas, pues se vería mejor. Entonces imaginen ustedes, aquí tengo mi intersección entre la corriente colector y el voltaje colector emisor de trabajo, y ese voltaje colector emisor de trabajo es equivalente a 3.04 voltios, ¿verdad? Entonces ese es como mi valor ideal. Entonces mi recta de carga está representada por esta curva, ¿sí? Esa curva representa el punto ideal de trabajo para ese transistor, y aquí tendría mi corriente de base, que es la que se une a la corriente colector, que sería equivalente a 0.029 miliamperios. Y ahí tendríamos el inciso B ya resuelto. Tendríamos prácticamente la recta de carga. A partir de aquí ya voy a empezar a trabajar con otros ejemplos que tienen que ver con las otras configuraciones, ¿verdad? Voy a estar tratando de grabarles esta semana otros. Les grabé un video específicamente de esto, pero ahorita ya se los estoy combinando con un poco de teoría, ¿verdad? Bueno, entonces vean pues, ya tenemos resuelto la parte de la parte del punto de operación o punto de trabajo. Tenemos resuelto la parte de dibujar la recta de carga. Ahora nos queda en este caso encontrar la ganancia de potencia. Para encontrar la ganancia de potencia tengo que encontrar en este caso la potencia de entrada y la potencia de salida. Vamos a ocultar esto un momento. ¿Y cómo hacemos lo siguiente? Entonces, por ejemplo, necesito encontrar mi potencia de entrada y mi potencia de salida. Vamos a colocarlo así. La potencia de entrada va a estar dada por el voltaje base emisor multiplicado por la corriente de base. Esos valores ya los tenemos. Y mi potencia de salida es el voltaje colector emisor por la corriente de base. Esos valores también los tenemos. Si sustituimos esos valores, prácticamente mi voltaje base emisor yo sé que es 0.7, eso multiplicado por 0.029 miliamperios, que es mi corriente de base, ¿sí? Ahora, al multiplicar esos dos, prácticamente me daría un total de 0.020, pero estos son miliwatts, ¿sí? Estos son miliwatts porque estaba trabajando con miliamperios. Entonces mi potencia de entrada es de 0.020 miliwatts. Y si sustituyo los valores de la fórmula, aquí ya tenemos dos fórmulas más en cuanto a la parte de potencia. Si sustituyo, mi voltaje colector emisor va a ser de 3.04 voltios multiplicado por la corriente. Perdón, aquí tengo un error, van a disculpar. Aquí no es de base, es corriente de colector. Ahí estamos. Entonces acá prácticamente sería 3.04 por mi corriente colector, que ya la tenemos, que es de 3.48 miliamperios, ¿sí?
Si multiplicamos esto, nos va a dar un total de 10.58 miliwatts otra vez. Entonces ya tenemos las dos potencias. Tengo la potencia de entrada y la potencia de salida. ¿Qué me queda ahora? Vamos a modificar un poquito aquí. Simplemente me queda una división. Entonces mi ganancia en cuanto a la potencia va a ser igual a la potencia de salida dividido la potencia de entrada. Esa es mi fórmula. Prácticamente solo debo dividir. Dividimos la potencia de salida, que es de 10.58 entre 0.020 miliwatts. Como los dos son miliwatts, se cancelan o se anulan, ¿verdad? Si aquí tengo miliwatts y aquí tengo miliwatts, los anulamos y me va a quedar un valor entero. Y ese valor entero va a ser igual a 529. ¿Qué representa eso? Mi amplificación o mi ganancia de potencia va a ser de 529 veces. Eso es lo que representa con respecto al valor de entrada. Entonces, ahí tendríamos prácticamente resuelto las tres preguntas que nos plantean en el problema basado en ese circuito inicial. Esta semana les voy a estar grabando otros videos con otra información. La clase de la otra semana va a ser prácticamente la siguiente configuración. En este caso, que nos tocaría la de la polarización por realimentación de emisor, ¿verdad? Ahí ya vamos a encontrar una resistencia en el emisor. Eso cambia completamente. Ya cuando tiene resistencia el emisor, lo que va a pasar ahí es que vuelve más estable nuestra amplificación, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, es una configuración mejor que la que estamos viendo actualmente, la de polarización fija. Entonces la del emisor común mejora considerablemente la parte de la amplificación, es mucho más estable. Y también tenemos la polarización por realimentación de colector, que también es muy útil si se eleva demasiado la parte de la corriente del colector, es decir, se sobrecarga en base al voltaje que le está llegando, pues la resistencia de la base va a ayudar a regular esto. Bueno, vamos a quedar ahí por hoy entonces. Les agradezco mucho su atención. Pasen feliz noche. Estamos en contacto.